La doctora Ceja es médico internista desde 1990, adscrita al Servicio de Medicina Interna en el IMSS de Guadalajara en ese entonces, profesora titular de la Residencia de Medicina Interna y ha ocupado varios puestos en el Colegio de Medicina Interna como secretaria de filiales en la Ciudad de México y como presidente de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas en el 2008. Es miembro del American College of Physicians desde 1996 y desde el 2002 es Fellow del American College. Es la primera mujer jalisciense con este título y actualmente es la gobernadora del capítulo México del American College of Physicians del 2020 al 2024. Entonces, como se darán cuenta, pues es nuestra invitada estrella, igual que muchos de los que han pasado, y ha tenido múltiples publicaciones en libros, se ha dedicado a varios temas, pero este tema que nos va a dar es un tema innovador, es un tema que muchos no conocemos y el título del tema es el síndrome del impostor. Ahorita van a ver de qué se trata y si quieren hacer comentarios con la doctora, con mucho gusto. ¿El otro? Hola, buenas tardes. Me voy a poner acá porque si no luego parezco una cabeza hablante atrás de esto. Y bueno, hola a todos, espero que se queden todos porque esta plática creo que muchos se van a hacer autodiagnóstico. ¿Cuántas de las personas que estaban aquí ahorita, cuántos de ustedes escucharon astenia, adinamia, hasta el aire me engorda, no adelgazo, tengo flojera, tengo frío, seguro tengo hipotiroidismo? Sí, me voy a ir a hacer corriendo mi T4 libre y mi TSH. ¿O cuántos dijeron soy acelerado, no duermo, me dan palpitaciones? Seguro ya soy hipertiroideo, porque esto nos pasa cuando estamos en la facultad, ¿no? Ya todo el mundo juramos que ya tenemos una leucemia de células peludas o un infarto o lo que sea, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que se llama el síndrome del impostor. Y entonces, cuando empecemos a hablar de esto, ustedes me dirán, no me contesten en voz alta, ¿qué tanto checan con los síntomas? Así es que voy a hacer conflicto de interés ninguno, no vendo nada que tenga que ver con síndrome del impostor. Y vamos a empezar como empiezan aquellos médicos gachos, malas ondas, maestros que dicen, tenemos examen sorpresa. Pues vamos a hacer un examen sorpresa, ¿sale? Vayan contestando ustedes palomeándose si algunas de estas me dicen que sí. Admiro gente que ha logrado a lo que yo aspiro, pero no creo pertenecer a esos grupos. Siento que muchos de mis éxitos se los debo a la buena suerte, a que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, a que Dios me quiere, ¿no? O me siento tonto o a disgusto describiendo mis logros. O sea, cuando alguien me dice, oye, platícales que fuiste al primer lugar y dice uno, ay, no, me están ridiculizando. Cuando estoy con otros compañeros y colegas, siento que ellos se merecen mucho más el lugar en el que yo me encuentro que yo. Me preocupa mucho que mis compañeros y la gente se dé cuenta de lo poco que sé. Esa típica reunión en la que te pregunta el tío, oye, ¿y tú qué sabes de la moringa? Y dice uno, ¿qué? Apenas estoy estudiando medicina, ¿qué te pasa? Pero me preocupa que la gente no sepa que yo no sé. Cuando la gente me alaba, siento que los estoy engañando y que me están alabando porque la verdad, no me conocen bien. No creo que nada de lo que estoy haciendo tenga mucha significación o que sea perdurable. Siento que mis éxitos, mis buenas calificaciones, nada de eso prueba quién realmente soy. Y si contestaron a estas preguntas que sí, pues ¿qué creen? No están solos. Van a conocer, deben de reconocer seguramente a Madonna, a la esposa, a Obama, a Michelle Obama, a Tom Hanks, a la que era Hermione, a Emma Thompson de Hermione de la saga de Harry Potter.
a Jodie Foster, y hay alguien que seguramente no conocen, deberían, que es Paul Nurse. Sir Paul Nurse fue un premio Nobel, fue un bioquímico que se ganaron el premio Nobel por todo lo que tiene que ver con división celular. Toda esta gente tiene en común que tienen síndrome del impostor. Entonces, bueno, si pertenecen a este grupo, pues bienvenido al club. Entonces, vamos a hablar qué es el síndrome del impostor, cuáles son sus características, cuál es la relevancia y por qué estamos hablando de síndrome del impostor en una facultad de medicina, y su prevención y su manejo. Entonces, cuando hablamos de síndrome del impostor, hablamos de personas que por lo general tienen un alto desempeño escolar, laboral y académico. Hola, ya que ustedes están en una facultad de medicina, seguramente fueron lo más altito en sus respectivas secundarias y preparatorias, ¿verdad? Entonces ahí está ya hay este desempeño escolar, laboral, académico, y que se perciben a sí mismos como ineficientes o que no cuentan con las habilidades reconocidas por colegas y pares. Los más aplicados de ustedes me van a decir, óigame, no, doctora, síndrome es un conjunto de… Exactamente. Entonces, está mal dicho que le digamos un síndrome, pero fenómeno, pues se oye pues muy rarito, la verdad. Entonces se le quedó, lo pueden encontrar como fenómeno, pero se le quedó más como un síndrome, a pesar de que realmente no es un síndrome en el, o sea, real, ¿no? O sea, en la buena definición de la palabra. Entonces, estas personas son exitosas, pero no logran asimilar sus éxitos. Entonces, todo esto, como nada de lo que hacen sienten que les da satisfacción, con el tiempo terminan con un síndrome de desgaste o de burnout, porque viven esforzándose, esforzándose, esforzándose y nada es suficientemente bueno. Entonces, esto del síndrome del impostor se empezó a hablar por allá por 1978 y inicialmente se pensó que era un problema exclusivamente de mujeres que estaban metidas en el mundo empresarial, que bueno, en el 78 seguramente eran como 5, ¿no? Entonces, ya con el tiempo se vio que esto no es un problema exclusivamente de mujeres, aunque, por ejemplo, en México se sigue viendo más en las mujeres, porque con eso de que tenemos que ser modositas y todo este tipo de rollos, entonces se sigue viendo más en mujeres, pero en medicina se da y se da mucho, hombres y mujeres. Entonces, generalmente son profesionistas con alto desempeño. También se da en gente que se dedica a todo lo que tiene que ver, todos los que están ahorita metidos en ingenieros en sistemas, cosas de cómputo, en gente que está metida en cosas de física, de alta matemática, se ve muchísimo. No es una enfermedad psiquiátrica, si no se reconoce como una enfermedad, no pueden un día faltar de, ay doctora, no llegué porque me dio el síndrome del impostor, no se puede. Y hasta la fecha no tenemos, no se ha medido bien el impacto real que está teniendo. Entonces, ¿qué no es el síndrome del impostor? No es una enfermedad. Está catalogado como un fenómeno y no la van a encontrar jamás en el DSM-5. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien tiene o cómo sabemos que nosotros tenemos un síndrome de impostor? Bueno, empezamos con, tengo poca creencia, no creo merecer mis logros, no me la creo con mis capacidades. El día que me saco un 90, un 100, digo, híjole, pues fue pura buena suerte, sé contestar exámenes. Tengo temor a ser descubierto como un fraude, me da pavor que mis papás, que mis tíos, que mis amigos se den cuenta que la verdad no sé tanto, ni es para tanto. Y vivo insatisfecha permanentemente con mis logros, o sea, nunca es suficiente. Termino de dar una plática y digo, híjole, dije una burrada, o repetí la misma muletilla, o me moví mucho, o lo que sea. Pero entonces mi plática no me salió perfecta y eso me angustia y no me permite celebrar mi éxito de pues, que me calificaron bien, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener expectativa de fracaso
ante cualquier situación habitual de éxito o rendimiento. Entonces resulta que normalmente me saco 90s y 100s y estoy en el estrés y no duermo porque digo, este examen lo voy a reprobar, lo voy a reprobar. En mi vida he reprobado nada, pero vivo en la angustia de que voy a reprobar, ¿no? Entonces, desmotivación asociada a falta de confianza personal, y esto me puede llevar a ansiedad, tristeza, desesperación, desesperanza. Por eso es tan importante el reconocer el síndrome de burnout, el síndrome de impostor. Entonces, no es lo mismo la falta de confianza en mí misma que el síndrome del impostor. En una falta de confianza a mí misma, yo digo, ¿sabes qué? No, la neta, soy pésima para jugar fútbol, ni para qué el intento, ¿no? Y en la otra es, ¿sabes qué? Sí soy muy buena patinando, pero no me atrevo porque voy a hacer el ridículo, ¿no? O no voy a hacer la mejor, entonces no lo voy a hacer. Entonces es muy diferente. La persona que no tiene confianza en sí mismo no hubiera entrado a la facultad de medicina, ¿sí? Porque dice, ¿sabes qué? No la voy a hacer y no voy a entrar. La persona que tiene síndrome de impostor y que sí tiene, pero que tiene y sí dice, pues voy a entrar a la facultad de medicina, pero me la voy a pasar siempre angustiado de que me van a correr, de que no la voy a hacer, de que todo mundo sabe mucho más que yo. Y bueno, hay otros que también reconocerán en algunos de sus compañeros, y esto nos pasa también mucho durante la facultad. Resulta que aprendemos a decir ácido desoxirribonucleico sin que se nos trabe la lengua, entonces ya nos sentimos los reyes del cornflakes, ¿no? Las reinas del cornflakes. Ay, no sé, yo sé muchísimo. Entonces, esto pasa también cuando la gente sabe muy poco y cree que se la sabe de todas, ¿no? Y esto se llama el efecto Dunning-Kruger. Y está, como ustedes pueden ver ahí, le llaman la cima del monte de la estupidez. Que creo que sé tanto, ¿sí? Que no sé nada. Y todo lo que no sé cabría en 10 bibliotecas del tamaño de este auditorio, ¿sí? Sin embargo, pues creo que me las sé de todas, y no tengo la menor duda. Y bueno, pues sí, esa es la ignorancia total. Y eso nos pasa muchas veces cuando vamos saliendo de la facultad. Y luego, pues va pasando el tiempo, entra uno a la residencia y dice uno, híjole, mano, neta que no sé nada. Entonces, cuando ya empieza uno en la experiencia y a aprender, y ya llega un momento en el que ya empieza la curva de conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que el efecto Dunning-Kruger es lo contrario de un síndrome de impostor. Fíjense nada más, alguien que tenía síndrome de impostor, increíble, pero cierto, Albert Einstein. Él decía que le incomodaba la estima exagerada con la cual es visto el trabajo que había realizado a lo largo de su vida, que se sentía obligado a pensar en sí mismo como un estafador involuntario. Así que si alguno de ustedes ya se diagnosticó con síndrome de impostor, bueno, pues miren nada más quién los está acompañando. Entonces, sí hay escalas de medición para hacer esto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrar la escala del fenómeno del impostor de Clance, la escala de impostor de Harvey y la escala de impostor de Leary. Métanse, búscanles en internet, algunas son 100 preguntas, se van a llevar un rato y de pronto dices, ¡ay, caray! Salían 98% de aciertos, dices, no, pues sí eres. Todo mundo tenemos, a ratos tenemos esto del síndrome del impostor, pero hay gente que siempre vive ¿sí? Del 75 para arriba. Hay muchos tipos de síndrome de impostor. Y entonces, ya a veces nada es purista, ¿no? De que solo uno. Entonces tenemos al perfeccionista. El perfeccionista es aquel que dice, ¿sabes qué? Si lo quieres hacer bien, pues solo hazlo tú. Es el que no sabe trabajar en equipo porque se la pasa haciendo micromanagement. Dice, ¿saben qué? A mí déjenme, yo lo hago porque ustedes van a hacer una burrada y si hacen una burrada van a saber que el impostor soy yo. Entonces, todo lo quiero hacer yo y lo quiero hacer perfectamente bien. Y si no lo hago perfectamente bien, entonces eso me genera mucha angustia y me pongo muy mal porque no lo hice bien. Y esto es un grave problema porque resulta
que yo quiero hacer algo perfecto y entonces me piden un trabajo y como lo quiero hacer perfecto, lo empiezo a posponer y a posponer y a posponer. Hasta que ya falta un día para que yo entregue ese trabajo, falta un día para que tenga yo ese examen y en ese momento me pongo a estudiar. Y como sí soy buena en lo que hago, a lo mejor saco una buena calificación, pero digo, híjole, si yo hubiera estudiado con una semana de anticipación o todo el semestre, me hubiera ido infinitamente mejor. Entonces no me da satisfacción porque dije, lo pude haber hecho mejor y no lo hice mejor porque lo pospuse hasta 2 para las 2. ¿Sí? Son los que están estudiando ahorita para el examen que tienen al rato, por cierto. Y luego tenemos al genio. El genio es el que desde chiquito era el genio de la familia. Aprendió a leer a los 3 años, andaba haciendo crucigramas a los 7. Todo mundo lo tiene considerado como el genio en su casa. ¿Sí? Y además no le cuesta ningún trabajo hacer las cosas. La verdad es que las hace y pues sí, con estudiar un día antes del examen en la primaria la librabas, ¿no? Entonces vas por la vida diciendo, pues está fácil. El problema con eso es que al genio, si no le sale a la primera, se siente mal, porque está acostumbrado a que le salga a la primera, quiere que le salga bien y rapidito y a la primera. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezo a estudiar alemán o francés o inglés y no me atrevo a hablar, porque si voy a hablar con acento, mejor me quedo callado, ¿no? Entonces, es esta gente que quiere estar, que está en este nivel, que son muy buenos, pero se exigen tanto que no asumen sus logros, ¿no? Luego tenemos el solitario. El solitario es el que dice, todo mundo va a saber que no sé lo que todos los demás saben, entonces no voy a preguntar. Porque si pregunto se van a dar cuenta que sé menos que los demás, mejor me quedo calladito y yo lo investigo. No voy a pedir ayuda porque se van a dar cuenta que yo no sé. Entonces van por la vida haciendo todo solitos por la vergüenza de preguntar o de pedir ayuda para que no se note que ellos no saben o que ellas no saben. El experto es el que dice, no, yo lo que sea, pero hasta que no sea un verdadero experto. Sí, lo invitan a ser concejal del salón y dicen, no, yo hasta que no tome un curso de administración, o sea, yo no le entro a algo así. Y los expertos, que hay mucho en medicina, son los que viven de curso en curso, de congreso en congreso, el diplomado, la maestría, la otra diplomado, la otra maestría, y ahí van por la vida, porque nunca es suficiente, ¿sí? Y entonces, como se verán, pues sí, el experto y el perfeccionista a la mejor van de la mano. Y luego está el superhéroe. El superhéroe es el que dice, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo que descansar en domingo? Por piedad, o sea, tengo que estudiar todos los días de mi vida. Es el último en cerrar la biblioteca, es el primero en estar ahí, ¿sí? Es el que es el matado o la matada del salón, ¿sí? Que no soporta la idea, no, ¿cómo me voy a ir a la plaza? ¿Cómo me voy a ir a descansar? Me siento pésimo. O sea, vacaciones, no, me tengo que poner a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren estar siempre hasta arriba y ser el mejor y bueno, entonces todos estos, si se fijan, se traslapan unos con otros. Yo tuve compañeros, la doctora Blanca también tuvo ese mismo compañero, su nombre empieza con Ernesto, que nos decía, es que me choca estar de vacaciones porque siento que mis compañeros de la residencia están aprendiendo un chorro de cosas que yo me estoy perdiendo. Y odiaba estar de vacaciones. O sea, ustedes díganme, ¿alguien aquí odia estar de vacaciones? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué me invitaron a dar esta plática? Porque como les decía, esto le pega mucho a cómo funcionamos y cómo estamos, ¿sí? Nos evita muchas veces
Si yo creo si yo no creo en mí misma y creo que no la voy a hacer y tengo un síndrome de impostor, entonces me evita hacer el cambio. A lo mejor sí podría yo hacer el examen y pasar el ENARM y digo no, mejor me quedo donde estoy porque donde estoy me siento segura. ¿Sí? Me invitan a hacer una rotación a algún lado y digo no, es que mi inglés no es perfecto. No, me quedo donde estoy. Entonces uno solito se empieza a limitar. Entonces, no interiorizo mis éxitos y esto me va generando mucha frustración. Yo tengo un amigo que es alguien que ha publicado, no tiene ni idea cuánto, que ha hecho, o sea, es sumamente reconocido, maestro de miles de generaciones. Y él da pláticas nacionales, internacionales, y él un día me decía, yo termino la plática, y además, claro que hace deporte y demás, ¿no? Yo termino una plática, me pongo los tenis y me salgo a correr, a estarme insultando, revisando mi plática y a estarme insultando de todas las tarugadas que dije y todo lo que pude haber hecho mejor. O sea, termino de correr, llego a la regadera y me sigo diciendo cuánta cosa de que nunca estoy satisfecho. ¿Sí? Era alguien que estábamos, antes de una plática, todavía estaba cambiando diapositivas y haciendo cambios cuando estaba todavía el ponente previo, ¿no? Entonces, este tipo de personas siempre viven con esa angustia de que no se la creen, le dicen, oye, es que eres buenísimo. No, claro que no, ha sido pura buena suerte. Y no, o sea, viven muy angustiados y muy atormentados de que nunca están satisfechos con lo que hacen. Entonces, esto impide que uno sienta que lo que uno está haciendo tiene valor. Entonces, con razón, llega uno al burnout. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que yo no esté satisfecha de mí misma, que siempre ande buscando la validación exterior, la validación de los de afuera, y como nunca la voy a tener, pues nunca voy a estar satisfecha. Causa sobreestimación de todas mis debilidades, porque entonces en lo que estoy pensando es en mis errores, en lo que no hice bien, entonces eso con el tiempo también me va achicando, ¿no? Y limita la aceptación de mis éxitos. Genera mucha duda sobre mis propias capacidades, entonces me ofrecen un trabajo excelente, me ofrecen un puesto excelente y yo digo no doy el ancho, no, o sea, no, entonces, y me quedo donde estoy en mi zona de confort, ¿sí? Limita que yo busque oportunidades donde crecer y puede contribuir enormemente a un síndrome de burnout. Entonces, fíjense, en esto se los quise mostrar porque fíjense cómo en 14,161 participantes, el fenómeno del impostor fue del 9% hasta el 82%. O sea, cada vez, dependiendo de cómo se hace el tamizaje, se va viendo que muchísimas personas en medicina pueden tener algo de síndrome de impostor. Por supuesto que en grupos minoritarios, si esto fue hecho en Estados Unidos, en los grupos minoritarios, en los grupos étnicos, esto es todavía mayor, ¿no? Se asocian a depresión, ansiedad, pobre desempeño y, como les comentaba, se asocia a algunas profesiones, específicamente medicina. Entonces, estas personas, ¿sí?, cualquier cosa que les vaya mal, el día que me saco un 80 en un examen o el día que di una plática y no fue lo suficientemente buena, o el día que me tardé en hacer un diagnóstico o que tuve que pedirle ayuda a un compañero o a un colega para que viera un paciente, me siento que soy un fracaso, ¿sí? O sea, por lo mismo, y ese día digo, sí, o sea, yo lo sabía, yo no estaba hecha para estudiar medicina, me fue muy mal con este paciente. O sea, me reafirma a mí misma un solo fracaso lo que yo me he estado diciendo a lo largo de toda mi carrera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya resulta que dije, híjole, sí tengo esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto es conocer los síntomas. Y así vive mucha gente, ¿no? Dice, todos parecen tener dominado el tema en su vida, menos yo. O sea,
Yo veo a todo mundo caminar por la calle y digo, es que todos la tienen hecha, el único que anda tristeando, el único que ¿sí? Soy yo. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, es evitar ser perfeccionista. Aspiramos a la excelencia, no a la perfección. Sí buscamos ser excelentes en lo que hacemos, no buscamos ser perfectos, porque la perfección es fuente de neurosis. Hay que buscarse un mentor, necesitamos ayuda. Siempre todos necesitamos ayuda. Entonces, déjense mentorear. ¿Sí? Hay que reconocer que no está uno solo, que esto le pasa a muchísima gente, ¿sí? Y que es algo que, pues, con lo que hay que aprender a vivir. Y hay que aceptar las oportunidades que se presenten. No esperen ser expertos en nada, ¿sí? Antes de aceptar un puesto, una rotación, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que ser amables con uno mismo, déjense de insultar, que porque si no tienen el cuerpo que quieren, que porque si no tienen ¿sí? el lugar que quieren, o sea, déjense de insultar, hay que ser muy amables con uno mismo. Hay que llevar una bitácora de logros, o sea, cada trofeo que hayan tenido, cada trofeo existencial es muy importante tenerlo y tomarlo en cuenta e interiorizar los éxitos, realmente decir, sí, a lo mejor tengo la oportunidad de estar en una universidad privada y eso me va a dar una mayor oportunidad para hacer otras rotaciones de otras cosas. Sin embargo, también se debe a mis capacidades, a mis estudios, a lo que yo estoy haciendo por mí, porque si no, pues no podría estar yo aquí, ¿no? Y bueno, ya para terminar, esto es lo que es síndrome del impostor. ¿Sí? Siento yo que soy esa bolita, eso es lo que sé y eso es lo que creo que saben los demás. ¿Sí? Y luego, eso es lo que sé y eso es lo que los demás creen que sé. Eso pienso. Pero esta es la verdad. Esto es lo que sé y eso es lo que sé. Todo mundo sabemos algunas cosas y no sabemos otro montón. Todo mundo somos a lo mejor muy buenos para tenemos ciertas habilidades y somos pésimos para otras cosas y eso está bien y es normal. Entonces, como conclusión, hay que dejar de pensar como impostor. O sea, en una de esas uno se va a cachar estando así, pero una vez que ya lo reconoces, entonces ya lo puedes, ¿sí? Ya dices, ay, bueno, ya sé que es mi impostor el que me está causando estas dudas. Y saber que está bien no ser perfecto o hacerlo todo perfecto.